Muy buenas noches. Hoy vamos a tocar el tema de semiconductores de potencia entre algunos otros temas vistos en la primera unidad de la materia de electrónica de potencia. Como parte introductoria vamos a hablar precisamente de los semiconductores de potencia. Estos contribuyen al manejo de energía de forma eficiente, nos permiten controlar y transformar el voltaje y corriente de alto nivel, formando equipos convertidores de electrónica de potencia. Las aplicaciones de estos son muchísimas, van desde el control de motores eléctricos, el calentamiento por inducción, el suministro de energía ininterrumpida, la generación de energías renovables, etcétera. Estos son dispositivos muy útiles. Los diodos. ¿Qué son los diodos? Bueno, pues vamos a comenzar hablando de este tipo de dispositivo. Están fabricados de materiales semiconductores, pero ¿qué es la definición del diodo? Bueno, el diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional. ¿Para qué? Para la corriente. O sea, la corriente puede entrar tanto por la parte negativa o positiva, pero lo vamos a ver más adelante. Los diodos también se conocen como rectificadores. ¿Por qué? Porque cambian la corriente alterna a corriente continua. Los diodos se clasifican según su tipo de voltaje, su capacidad de corriente, etcétera. Como podemos ver, tenemos dos diagramas que muestran el de la izquierda, el flujo de corriente cuando se entra por el lado positivo, y cuando la corriente entra del lado negativo no hay un flujo de corriente. Son definiciones muy breves. Vamos a hablar ahora del tiristor, que es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce como de potencia porque se utilizan para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de los otros semiconductores que manejan cantidades relativamente bajas. Cuando se habla de tiristores, comúnmente se cataloga al tiristor como un rectificador de silicio controlado, pero esto no es del todo correcto, ya que este tipo es el más popular y conocido, pero no es el único que existe. Los tiristores están conformados por tres terminales que son un ánodo, un cátodo y una compuerta, mejor conocida como gate en inglés. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o un interruptor mecánico, ya que cuando aplicas una corriente a la terminal gate, esta se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad. Continuamos con los transistores. Los transistores o el transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito, actuando como un interruptor o amplificador para las señales eléctricas o electrónicas. El transistor, un poco de historia haciendo un paréntesis, fue inventado en 1951. Es el componente electrónico estrella, pues inició una auténtica revolución en la electrónica que ha superado cualquier previsión inicial. Es un componente electrónico formado por materiales semiconductores, como ya se había hablado al inicio de ellos. Su uso es muy habitual, pues lo encontramos presente en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano, como las radios, alarmas de automóviles, computadoras, etcétera. Los diodos de potencia. Este es un componente electrónico ampliamente utilizado en la electrónica de potencia. A diferencia de los diodos de baja potencia, estos se caracterizan por ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión en estado de conducción y en sentido inverso. Deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fugas.
Como podemos ver, tenemos ahí tres tipos muy generales de diodos de potencia. El primero es el diodo de baja frecuencia, el segundo los diodos rápidos y ultra rápidos y los diodos Schottky. Los diodos para baja frecuencia se aplican en rectificadores de red y en aplicaciones de baja frecuencia por debajo de los 50 Hz. Los diodos rápidos y ultra rápidos se aplican en conmutaciones de alta frecuencia, inversores y accionamientos de motores de corriente alterna. Los diodos Schottky se aplican en fuentes conmutadas, convertidores, diodos de libre circulación y cargadores de baterías. ¿Cuáles son las características y parámetros de estos? Pues bueno, tenemos aquí la curva característica a la derecha. Las características más importantes del diodo las podemos agrupar de la siguiente forma: parámetros en bloqueo, parámetros en conducción y el modelo estático. ¿Cuáles son los parámetros en bloqueo? Pues bueno, tenemos que la tensión inversa máxima que puede ser soportada por el diodo de forma continua sin peligro de avalancha, la tensión inversa de pico repetitivo, que es la tensión inversa de máxima que puede ser soportada en picos de 1 milisegundo repetidos cada 10 milisegundos por un tiempo indefinido, la tensión inversa de pico único, que es la tensión inversa máxima que puede ser soportada por una sola vez cada 10 minutos o más, con duración de pico de 10 milisegundos. La tensión de ruptura, que si es alcanzada aunque sea por una vez, el diodo puede destruirse o al menos degradar sus características eléctricas. Ahora vamos a hablar de los parámetros en estado de conducción. La intensidad media nominal es el valor medio de la capacidad máxima de intensidad de impulsos senoidales de 180 grados que el diodo puede soportar con la cápsula mantenida a determinada temperatura. Rondan entre los 110 grados centígrados normalmente. La intensidad de pico repetitivo, que es la máxima intensidad que puede ser soportada cada 20 milisegundos por un tiempo indefinido con duración de pico de 1 milisegundo a determinada temperatura de la cápsula. La intensidad de pico único es el pico de intensidad aplicable por una vez cada 10 minutos o más con duración de pico de 10 milisegundos. Vamos a hablar ahora de las características del modelo estático. Los distintos modelos del diodo en su región directa se representan en la figura que tenemos aquí abajo. Estos modelos facilitan los cálculos a realizar, por lo cual debemos escoger el modelo adecuado según el nivel de presión que necesitemos. ¿Qué significa cada una de estas figuras? Pues la A es el modelo ideal, la B es el diodo ideal en serie con fuente de tensión y el C es el diodo ideal en serie con fuente de tensión y con la resistencia del diodo en conducción. Ok, para continuar vamos a hablar directamente ya de lo que van a ser los rectificadores, tanto monofásicos y polifásicos. En este caso trabajamos con rectificadores trifásicos. El rectificador monofásico es un elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío, válvulas gaseosas, como son las de vapor de mercurio, y estas pues ya no se utilizan en la actualidad. Dependiendo de las características de alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos cuando están alimentados por una fase de red eléctrica o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media onda cuando solo se utiliza uno de los semiciclos de la corriente, o de onda completa cuando ambos semiciclos son aprovechados. Podemos ver la onda leída en el osciloscopio, como
oscila entre los positivos y los negativos, pero al ser rectificada solo se aprovechan los picos positivos, los picos negativos son eliminados. Vamos a trabajar ahora con un ejemplo de un circuito rectificador de media onda. Primero nos vamos a apoyar de las fórmulas predeterminadas que tenemos arriba a la derecha, en la esquina que podrán ver en pantalla. Y primero calcularemos los siguientes parámetros. Estos corresponden a las impedancias y a los ángulos de las fases. Y bueno, ahora la expresión de la intensidad en función del tiempo es esta que aparece en pantalla. Y ahora si sustituimos los valores que tenemos, obtenemos esta expresión. Si beta es el ángulo de extinción de la corriente, la igualaremos a cero y la vamos a sustituir en Wt por beta, como podrán ver. Y ahora, si resolvemos toda esta ecuación ayudándonos por iteraciones o cálculo numérico, obtenemos un valor de beta igual a 3.5 radianes o 2, que viene a ser equivalente a 201 grados. Por tanto, la ecuación de la intensidad instantánea será la que aparece en pantalla, esta última. Y ahora vamos a calcular la intensidad media. El valor de la intensidad media es de esta última expresión, la que podrán ver que está apareciendo. Y si sustituimos el valor de la intensidad ya calculada y resolvemos, obtenemos que nos da 0.308 amperios. Ahora para calcular la intensidad eficaz, se utiliza esta última fórmula que aparece de la corriente eficaz. Si sustituimos el valor de la intensidad ya calculada y resolvemos, podremos obtener que la intensidad eficaz es a 0.473 amperios. Ahora el penúltimo punto es calcular la potencia absorbida por la carga. Tenemos dos formas de calcularla. Vamos a usar el primer método, que es que la potencia media absorbida por la bobina es cero, por tanto el valor de la potencia será consumida por la resistencia, que es decir nos daría 22.4 watts aproximadamente. Y por último calcular el factor de potencia del circuito. Se obtiene al dividir la potencia absorbida entre 100, que divide la raíz de 2 y multiplica a la intensidad eficaz, y nos da un factor de potencia de 0.67. Ahora vamos a hablar de un circuito de onda completa. Este también es monofásico. Dice el problema: el rectificador en un puente, una carga RL en serie de la figura, se alimenta de un generador de corriente alterna con un voltaje pico de 180 volts a 60 Hz. Si la resistencia es 10 ohmios y la inductancia son 15 milihenrios. Vamos a determinar la corriente media de la carga, el valor pico de la corriente de carga en función del primer término de corriente alterna de la serie de Fourier. Y como ya nos dice el problema, vamos a empezar a utilizar las series de Fourier con la expresión que tenemos abajo. Esta expresión nos va a ayudar a obtener las respuestas para todas las incisos que nos pide este problema. En base a la expresión de Fourier podemos hacer la tabla que tenemos aquí, con la cual obtenemos los voltajes, las resistencias que ya nos otorga el problema, la corriente y la potencia.
La corriente media podemos observar se saca utilizando la ley de Ohm. Sabemos que dos veces el voltaje pico sobre pi nos da 114.59 volts. Ya teniendo el voltaje podemos obtener la corriente, que nos da 11.459 amperios. Para el siguiente inciso se siguen desglosando la serie de Fourier. Ahora en los puntos n, estos puntos solo se van a utilizar en los números pares, ya que en los impares las cargas son cero. Cero solo se utilizan en 2, 4, 6, 8, pero solo vamos a utilizar las primeras tres de la serie 2, 4 y 6. Y es muy sencillo porque solo tenemos que sustituir en las n's eh, la n que estamos trabajando. Para el inciso B solo tenemos que utilizar la n igual a 2 y en base a eso podemos empezar a sustituir. Entonces nos dice el valor pico a pico de la corriente es en el punto 2, lo cual vamos a sustituir en las fórmulas que tenemos en 2 y vamos a obtener el voltaje. Podemos ver que el primer voltaje nos da 76.394 volts. La impedancia en 2 nos da 15.097 y ahora para obtener el, la corriente de pico, perdón, se divide el voltaje entre la impedancia. Nos da 5.0602. Pero como este es de un pico y sabemos que el voltaje de pico a pico pues, se multiplica por 2 y nos da 10.12 amperios. Pasamos ahora a los rectificadores trifásicos. La finalidad de estos es generar una tensión de corriente continua específica a partir de una fuente de corriente alterna. Presentan mejores ventajas comparativas que los de media onda. Disminuyen el rizado en las corrientes de salida en la barra de corriente continua y se obtiene un mayor valor de tensión. Estos se utilizan en cargadores de batería, fuentes de poder, control de velocidad y posición de máquinas de corriente continua. Vamos a pasar a un rectificador trifásico de media onda con carga RL. Primero obtenemos el voltaje medio, que se obtiene de multiplicar el factor 1.1695 entre el voltaje de pico que tenemos, que son 440 volts, que dividen a la raíz de 3. Y esto nos da un voltaje medio de 297.1 volts. Ahora se utiliza las series de Fourier para sacar los voltajes en cada punto. Como en el problema pasado utilizamos en los pares, ahora vamos a utilizar los múltiplos de 3. El voltaje en 0, el voltaje en 3, 6, 9, etcétera, hasta llegar al 15. En base a estos voltajes vamos a poder obtener las corrientes en estos puntos. Corriente en 0, corriente en 3, 6, 9, etcétera, hasta llegar al 15. Y bueno, ¿cómo sacamos la potencia de la carga? Eh, la, la potencia de la carga se saca al sacar la raíz de la sumatoria de todas las corrientes que obtuvimos antes y vamos a sacarle las raíces, nos va a dar 30.56 amperios. Ahora para obtener la potencia ya tenemos la corriente, solo multiplicamos por la resistencia y nos va a dar a 9.34 kilowatts. ¿Cómo vamos a sacar la corriente efectiva en la fase? Vamos a dividir la corriente efectiva entre raíz de 3 y nos va a dar 17.64 amperios. Que remarcar que estábamos trabajando con una resistencia de 10 ohmios.
Vamos a trabajar por último en este apartado con la onda completa. Dice el problema. El rectificador de la figura opera con un ángulo de disparo de teta 60 grados. Determinar el valor medio del voltaje en la carga, la corriente efectiva en tiristores, la corriente efectiva a la entrada del rectificador. Bueno, vamos a sacar el valor medio de la carga, que se obtiene multiplicar el factor 1.35 por la raíz de 3 por nuestro voltaje VRMS, que son 100 por el coseno de pi tercios. Esto nos va a dar a 106.91 volts. Nuestra resistencia es de 2 ohmios. Y la corriente del diodo va a ser el voltaje del diodo entre la resistencia y nos va a dar 58.457. Ahora la corriente efectiva en tiristores. Esta se obtiene fácil, solo tenemos que dividir la corriente en el diodo en raíz de 3 y nos va a dar 33.75. Y por último, la corriente efectiva a la entrada del rectificador nos va a salir en base de multiplicar la raíz de 2 tercios multiplicada por la corriente del diodo y nos va a dar 47.73. Vamos a hablar ahora de las aplicaciones industriales de todo lo que hemos visto. Se basa principalmente en tres puntos que son los más esenciales, que sería la carga de baterías, que son útiles en caso de emergencia o en caso de que haya un corte de suministro de la energía en la industria, y ya sabemos que es importante mantener siempre energizadas las máquinas en este tipo de aplicaciones. Se utilizan también para la alimentación de sistemas basados en corriente directa, de todo tipo, pues, actuadores, brazos robóticos, etcétera. Y en general para el suministro de energía, tanto de iluminarias, equipos, etcétera. Vamos a hablar ahora de la alimentación de motores de corriente directa. El puente de diodos, vamos a hablar cómo funciona para alimentar un motor de corriente directa, y es un rectificador en puente similar a un rectificador de onda completa porque genera una tensión de salida de onda completa. Un puente de diodos es un arreglo de diodos que permite obtener voltaje directo a la salida. Esto pues nos va a ayudar, como ya sabemos, a convertir la corriente alterna en corriente directa, lo cual va a ser útil para los motores de corriente directa, porque sabemos que si utilizamos corriente alterna en motores de corriente directa no van a funcionar. Pero ¿cómo funciona? Como podemos ver en las imágenes, los diodos de 1 y de 4 conducen en el semiciclo positivo y los diodos de 2 y de 3 conceden en el semiciclo negativo. Como resultado, la corriente por carga rectificada fluye en ambos semiciclos. La figura 1A que tenemos en la izquierda arriba, podemos ver cómo muestra el equivalente para el semiciclo positivo. Como se puede ver, D1 y D2 están polarizados en directa. Esto produce una tensión positiva en la carga, como se indica por la polaridad, a través de la resistencia de carga. Como ayuda, se visualiza D en corto, entonces el circuito que queda es un rectificador de media onda, que ya nos es familiar, ya lo hemos visto. En la figura 1C aparece el circuito equivalente para la mitad negativa. Esta vez D1 y D4 están polarizados en directa. Esto también produce una tensión positiva en la carga. Si visualizamos D en corto, el circuito parece un rectificador de media onda. Así el puente rectificador actúa como dos rectificadores de media onda superpuestos.
Durante ambas mitades de 10 ciclos, la tensión en la carga tiene la misma polaridad y la corriente por la carga. El circuito ha cambiado la tensión de entrada alterna por una tensión de salida continua pulsante, como se muestra en la figura 1D. Nótese entonces la ventaja de este tipo de rectificación de onda completa sobre la versión con conexión central de la sección previa, pues la tensión del secundario se usa en su totalidad. Vamos a hablar ahora entonces de los transistores de potencia. ¿Qué son los transistores de potencia? Pues el funcionamiento y utilización de estos transistores es idéntico al de los transistores normales, teniendo como características especiales las altas tensiones e intensidades que tienen que soportar y por tanto las altas potencias a disparar. Existen tres tipos de transistores de potencia: el bipolar, el unipolar o FET y el IGBT. Vamos a hablar ahora de los transistores bipolares. Los transistores de unión bipolar BJT pues se refieren a sus siglas en inglés, que son Bipolar Junction Transistor. Son dispositivos semiconductores de estado sólido y permiten controlar el paso de corriente o disminuir voltaje a través de sus terminales. Los transistores BJT están formados por dos uniones de tipo P y N, que se refieren a positivo o negativo, o bien de dos diodos semiconductores. Existen dos tipos de transistores BJT: el tipo de NPN y el PNP. Las letras hacen referencias a las capas de material semiconductor que están construidos. O sea, los NPN tienen una capa negativa, positiva, negativo, y el PNP es positivo, negativo, positivo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estos? Pues como acabo de decirlo, están formados por las dos capas del material tipo N, separadas por una capa de material tipo P. Para el PNP están formadas por dos capas de material tipo P y separadas por una capa de material tipo N. Estos transistores cuentan con tres terminales, que son el emisor, la base y el colector. La zona central se denomina base y las laterales emisor y colector. Estos pines se representan por la inicial del nombre de la zona respectiva: E para el emisor, B para la base y C para el colector. La zona del emisor es la más fuertemente dopada, es la zona encargada de emitir o inyectar portadores mayoritarios hacia la base. La zona de base tiene un nivel dopado netamente inferior al de la zona del emisor, pues se trata de una zona con un espesor muy inferior al de las capas exteriores. Su misión es la de dejar pasar la mayor parte posible de portadores inyectados por el emisor hacia el colector. Y por último, la zona del colector es la encargada de recoger o colectar los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor. Es la zona con un nivel de dopado inferior de las tres. Para diferenciar los pines y el tipo de transistor, ya sea NPN o PNP, se debe identificar la terminal del emisor, ya que esta tiene una flecha que cambia de dirección. Si la flecha apunta hacia la base es un PNP y si la flecha apunta hacia el emisor es un NPN, como podemos ver en pantalla. ¿Cuáles son los parámetros de estos dispositivos? Bueno, pues vamos a hablar también un poco más adelante de las regiones operativas del transistor bipolar, que son la región de corte, la región de saturación, la región activa, etcétera. Pero vamos a volver un poco a lo que son los parámetros principales. El parámetro
inicial es el parámetro de polaridad y es la condición de voltaje y de corriente que se establece en un transistor para fijar un punto de operación. El voltaje colector emisor es uno de los parámetros. El siguiente es la corriente del colector, la potencia de disipación, la frecuencia de trabajo, etcétera. Estos son los principales parámetros. Que vamos a seguir hablando de la curva característica. Podemos ver la región de corte y en esta región la corriente de colector y la corriente de emisor. El voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de alimentación del circuito. Como no hay corriente circulando, no hay caída de voltaje. Se dice que el transistor no está conduciendo entonces. Vamos a ver esta pequeña región que es más estrecha, que es la región de saturación. En esta región la corriente del colector y la corriente del emisor son máximas. La magnitud de la corriente depende del voltaje, de la alimentación del circuito y de las resistencias conectadas en el colector o en el emisor. En este caso normalmente se presenta cuando la corriente base es suficientemente grande como para inducir una corriente colector beta veces más grande. Esta es una región intermedia entre las regiones de corte y de saturación. En esta región la corriente colector depende principalmente de la corriente base. Transistores de metal óxido de silicio. Los transistores metal óxido de silicio, metal óxido semiconductor o MOSFET se deben su nombre a la disposición de elementos que lo componen. Los contactos con el exterior se realizan mediante la vaporización de aluminio, que es un metal, como ya sabemos, y estos contactos están unidos a un único tipo de material semiconductor N o de tipo P, que forman los contactos del drenador y de la fuente, que a su vez se encuentran inmersos en un material de substrato del conjunto. Estos son de material contrario al semiconductor utilizado en los terminales. Y por último, los elementos citados se encuentran separados por una fina capa de dióxido de silicio. ¿Cuáles son los parámetros de estos dispositivos? Son las características fundamentales. Son las siguientes: la máxima tensión del drenador fuente, la máxima corriente del drenador, la resistencia en conducción, tensiones umbral y máximas de puerta, velocidad de conmutación, y ya son todos. Podemos ver aquí entonces la curva característica. Y para que este tipo de dispositivo pueda funcionar correctamente, la intercara entre el sustrato dopado y el aislante debe ser perfectamente lisa y lo más libre de defectos posible. Esto es algo que solo se pudo conseguir más tarde con el desarrollo de la tecnología del silicio. ¿Qué es el transistor IGBT? Es un dispositivo versátil para trabajar en estas dos áreas de la electrónica por sus grandes manejos de corriente y el pequeñísimo voltaje de saturación que normalmente maneja un transistor bipolar, y al igual que el transistor de efecto de campo FET en la puerta o gate tiene las mismas características. La forma de conducción de corriente es similar a la de un transistor JFET. Se puede decir que el transistor BJT y el JFET se fusionan y logran crear el IGBT. O sea, tiene ventajas de estos dos tipos de transistores. Con un IGBT se han podido lograr grandes cosas, desde diseñar y fabricar dispositivos de control y de variación hasta sistemas de optimización y generación de energía. ¿Cómo es su composición interna? Pues la sección transversal de silicio de un IGBT es muy sencilla. Es
como la de un MOSFET, exceptuando el sustrato P positivo. Sin embargo, el comportamiento de este dispositivo es muy similar a la del VGJT que al de un transistor MOSFET. Lo anterior se debe básicamente al sustrato P positivo, que es el responsable, por decirlo así, de la inyección de portadores minoritarios en la región N. ¿Cuáles son los parámetros de función de estos dispositivos? Pues podemos ver en la tabla, muestra los valores máximos absolutos y por encima del cual el fabricante ya no garantiza la supervivencia del componente. O sea, quiere decir que si se violan cualquiera de estos valores, el transistor no va a funcionar correctamente. Tenemos aquí entonces la curva característica del IG. Podemos ver este gráfico que muestra lo que ocurre con el colector de corriente y la tensión entre el colector y el emisor para variar la tensión entre la puerta y el emisor. En ellos se destacan dos áreas, como podemos ver, que es el área de conducción verde, que corresponde a 15 volts. Es el enlace entre corriente y voltaje, es una línea recta que no pasa por el origen. Es casi un interruptor cerrado. Y en el área amarilla, en la que la corriente es cero, el IGBT se comporta como un interruptor abierto. El voltaje de G tiene que ser pequeño y preferiblemente de 0 volts. Ok, por último vamos a hablar de las aplicaciones en máquinas eléctricas de todo lo que hemos visto. Y pues ya para finalizar pues este tema, pues qué aplicaciones se llevan. Y bueno, pues gran parte del amplio uso que tienen las máquinas eléctricas en la actualidad se encuentra avalado por la confiabilidad y eficiencia en la que la operación de estas máquinas se, se basa. Esta eficiencia está directamente relacionada con las metodologías de control asociadas a las máquinas eléctricas, en especial a los motores, cuya presencia en el ámbito industrial es particularmente relevante. O sea, los motores son el principio de todo lo que se encuentra en una industria, desde las herramientas hasta actuadores, hasta los dispositivos más avanzados que pueden haber. Los sistemas de control de motores eléctricos se encuentran orientados a regular, según sea el caso, la velocidad, el torque, la precisión, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el motor es la base de todos los dispositivos que puede haber en una industria, tanto en las herramientas como en las máquinas, pues es muy importante tener control de estos, un control total. Y pues por último, la electrónica de potencia permite controlar a través del encendido y el apagado de interruptores, ya sea los voltajes, las corrientes de armadura y campo de las máquinas, de modo de controlar directamente el torque y la velocidad. Adicionalmente es posible también controlar las condiciones a la partida de los motores de modo de obtener un arranque suave. Este beneficia la vida útil de las máquinas y minimiza el impacto que percibe la red eléctrica al conectarla con diversas cargas. Y pues en la actualidad la investigación de sistemas de control está orientado no solo a los parámetros de desempeño mencionados, sino que además se pretende encontrar mecanismos eficientes que permiten determinar cuando la máquina sufre fatigas y requiere de mantención sin necesidad de esperar que se produzca una falla. Esto también aplica para las máquinas que utilizamos día a día, ya sean las herramientas, como podemos ver en sables, taladros, máquinas un poco más avanzadas como son tornos, fresas, etcétera. Hasta aquí es la unidad 1 de la clase de electrónica de potencia. Mi nombre es Javier Oviedo Aguillón
Gracias por ver el video.